A todos buenos días, a todos buenos días. Es un vecino nuestro, Nicaragua. Se han aprobado en primera legislatura estas reformas a la Constitución y, como sucede en Honduras, se requiere de ser ratificadas en una siguiente. Y en enero, en la próxima legislatura, se van a ratificar para que se conviertan en ley. Estoy revisando muchos artículos de diversos periódicos del mundo y me encuentro, entre otros, con titulares como este: Ortega, el último dictador. Ortega ha construido un sistema autoritario y de partido único en Nicaragua. Ahora vuelve a estar en el tapete con la liberación de 200 presos políticos que mandó inmediatamente a Estados Unidos. No es necesariamente de ahora, producto de estas reformas, el titular de Diálogo Político. Desde hace ya algunos años, ese es el criterio de mucha prensa en el mundo, de muchos analistas, que se ha convertido en un dictador. Y ahora, con estas 10 reformas a la Constitución de Nicaragua que ordenó el dictador Ortega para cumplir las ambiciones de Rosario Murillo, prácticamente ya no queda duda de que Nicaragua tiene 2 dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo. La enmienda aprobada el viernes consolida un Estado totalitario en el país y está hecha a la medida de la esposa del dictador sandinista. La oposición nicaragüense recibió con estupor el paquete de reformas constitucionales que ordenó esta semana Daniel Ortega y que, a su criterio, trastocan el modelo de Estado que establece en la Carta Magna actual. Como ustedes vieron hace algunos minutos, las reformas fueron aprobadas el viernes pasado de forma unánime por 91 diputados de la Asamblea Nacional, sin discusión y en un trámite exprés. El opositor Juan Sebastián Chamorro ha calificado como despótica la nueva Constitución que empezaría a regir la vida de los nicaragüenses a partir de enero del próximo año, después de ratificadas en una segunda legislatura por el Parlamento. Las principales reformas se las voy a presentar en este momento, antes de saludar a nuestros panelistas. Estas son las principales reformas. Vamos a mostrarlas en pantalla, por favor. Copresidencia. La reforma del artículo 133 oficializa la figura de la copresidencia, estableciendo que el Poder Ejecutivo estará integrado por un copresidente, Daniel Ortega, y una copresidenta, Rosario Murillo. La misma reforma dice que ante el fallecimiento de uno de los copresidentes, asume y mantiene la presidencia quien sobreviva a los dos. ¿Y si se mueren los dos juntos? Eso no dice la reforma, es un escenario. La creación de la figura de copresidente y copresidenta garantiza la sucesión dinástica, proyectando al hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, como su sucesor, si todo lo tienen bien calculado. Opositores han comparado este sistema de gobierno en Nicaragua a los regímenes del medioevo con reyes y reinas, creando una dinastía con su descendencia. La otra, se extiende el periodo presidencial, que actualmente es de 5 años, y así ha sido desde 1997, pero con la reforma el gobierno extiende el actual periodo presidencial por 1 año, expresando en el artículo 135 que el copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones por un periodo de 6 años que se contará a partir de su toma de posesión. De manera que ya no habrá un cambio en 2026 como antes estaba establecido, sino que continuarán en el poder hasta 2027. Dentro de este periodo,
los copresidentes gozarán de inmunidad de conformidad con la ley y tendrán la opción a la reelección indefinida. Fíjese bien. Poder único. La reforma elimina la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El artículo 132 reformado expresa: la presidencia de la República dirige al gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución. O sea, que la presidencia de la República, a partir de ser ratificadas estas reformas constitucionales, no solo dirige al gobierno, sino que coordina al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al electoral, ejerce el control y fiscalización regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución. Ortega y Murillo tendrán todo el dominio sobre los poderes del Estado, declarando mediante otro artículo que la presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y gobierno. La pareja presidencial se adjudica el derecho a nombrar y cesar ministros, viceministros, procuradores. Aquí el procurador lo elige el Congreso, directores de entes autónomos y gubernamentales. Además, les prohíben postularse a la presidencia a centenares de opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense. Otra más. La policía voluntaria. A través del artículo 97 reformado se crea un cuerpo auxiliar integrado por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan un servicio de apoyo a la Policía Nacional de forma voluntaria. Se le ha llamado policía voluntaria, un término que el gobierno utilizó por primera vez en 2018 para denominar a los paramilitares que reprimieron con fuego las protestas contra el gobierno entre abril y julio de ese año, dejando más de 350 muertos y miles de heridos según organizaciones de derechos humanos. La presidencia podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera. Los críticos advierten que ese cambio deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo pueda movilizar el Ejército ante cualquier amenaza a su poder. La reforma también permite a oficiales militares o policiales tomar cargos ejecutivos temporalmente cuando el interés supremo de la nación lo exija. Y luego, símbolo patrio. Además de la bandera azul y blanca, el himno nacional y el escudo nacional, el artículo 13 añade a la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patrio. Desde su fundación, el Frente Sandinista se ha transformado de un movimiento revolucionario que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, pasando por un partido político tradicional hasta terminar como una agrupación bajo el liderazgo autoritario de Ortega y Murillo. Muchos dirigentes históricos del original FSLN abandonaron el partido para formar sus propias organizaciones alternativas o se fueron al exilio. La mayor parte se fue al exilio. Pues esta es la Nicaragua de hoy. La Nicaragua de hoy. Por eso usted encuentra titulares como este en El Mundo. Ortega, el último dictador. Lucecita Madrid, buenos días. Ya tenemos el titular. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. ¿Qué tanto influirá en América Central la dictadura de Nicaragua? Ese es el tema. Puede enviar su comentario, su opinión al 9773-6065 y por supuesto también estará el post en nuestra cuenta en X donde también puede opinar. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN.
Frente a Frente presentó el tema del día. Está aquí en Frente a Frente el embajador Isaías Barahona. Bienvenido. Buenos General. días, Es un placer tenerlo. Está también el analista de Gobernabilidad Democrática y Transparencia, Omar García. Señor. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. Muy bien, gracias. Y también está el embajador y analista político, don Germán Espinal. Germán. Renato, Bienvenido. mucho gusto. Buenos días, Germán. Buenos días. Y tenemos vía Zoom desde Miami, Estados Unidos, a Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Pablo, buenos días. Gracias primero por aceptar esta invitación del Frente a Frente, el programa Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras, la más poderosa e influyente televisora del país. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias Frente a Frente por invitarme. ¿Cómo se debe interpretar estas reformas a la Constitución nicaragüense en su primera legislatura, pendiente de la ratificación en la siguiente legislatura en enero, Pablo? Bueno, yo creo que es una gravísima involución al sistema democrático. Diría también que en esa misma calificación en materia de derechos humanos. La Constitución nicaragüense habla de que Nicaragua es una democracia participativa. Significa que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en todo el quehacer político. No, aún peor, en una reforma constitucional de las dimensiones que acaba de acontecer. Pero ni un solo ciudadano fue consultado. En Nicaragua existen mecanismos de participación ciudadana. Estamos hablando de que por imperio de ley existe una ley de participación ciudadana donde obliga al Estado a consultarle al pueblo sobre situaciones trascendentes como la que acaba de acontecer. Y igualmente ni un ciudadano fue consultado, pues simplemente en el 20 del presente el presidente mandó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y el 22 fue aprobado en primera legislatura, pues sin mayor discusión, prácticamente con unanimidad, porque en Nicaragua prácticamente existe la figura de partido único, ¿verdad? Entonces, situaciones tan trascendentales como por ejemplo de que la Constitución contemplaba anteriormente que en Nicaragua existen 4 poderes del Estado, tienen prácticamente el mismo o tenían prácticamente el mismo nivel jerárquico y se coordinaban para ejercer la función pública, es decir, existe una acción de coordinación para trabajar de manera armónica, decía la Constitución. Ahora los poderes del Estado son relegados al término de ente del Estado y habla de la coordinación del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente, y este es quien va a girar o va a mandar directrices a los demás poderes para que ejerzan su función. La verdad que de hecho esto ha venido sucediendo desde hace muchos años, pues, pero no había sido puesto en la Constitución. Por eso te digo de que es una reforma que da paso hacia atrás en los derechos ciudadanos y por ende pues en los derechos humanos. Prácticamente la familia Ortega Murillo le perdió el respeto total a su pueblo, Pablo. Le perdió el respeto total a su pueblo. Es que esto es así, pues en Nicaragua hablar de derechos humanos es un acto subversivo. El que el ciudadano participe, como por ejemplo esto que estamos haciendo en este momento en nuestro país es un acto delictivo. En la reforma hablan de ciberdelitos, hablan de la pérdida de la ciudadanía, pues ya fue reformada de perder la ciudadanía, como tu servidor que le arrebataron la ciudadanía simplemente por por defender derechos ciudadanos. Estamos hablando, los medios de comunicación salen terriblemente vulnerados en sus derechos
porque hablan del control del Estado sobre la información, hablan prácticamente, si somos objetivos, estamos hablando del regreso de Nicaragua a un Estado monárquico, donde el rey y la reina dictan y los súbditos simplemente se someten y obedecen. Y si no lo hacen, serán sometidos a graves acciones represivas. La ley crea todo un andamiaje necesario para someter de cualquier manera. El ejército pierde totalmente su carácter partidario. Increíblemente, la bandera del Partido Sandinista pasa a ser un símbolo patrio. Imagínate en Honduras la bandera del Partido Liberal que pase a ser un símbolo patrio y situaciones de esa naturaleza, pues las herramientas ciudadanas que se utilizaban para ejercer derechos ya no existen, pues fueron demolidos totalmente, ¿no? El presidente y ahora su esposa pasan a ser casi un rey, una reina, y como bien lo decía, se prepara la sucesión dinástica donde cualquiera de los 8 hijos del presidente y su esposa simplemente son como príncipes que están prestos a tomar el poder en cuanto desaparezcan físicamente el presidente y la vicepresidenta. ¿Qué me pasaría a mí como periodista si llegase a pronunciar en un canal de televisión nicaragüense esta expresión: la familia Ortega Murillo le ha perdido el respeto a su pueblo de Nicaragua? Que inmediatamente, de manera breve, dime, Pablo, ¿qué me sucedería? Bueno, en este momento es posible que el ente regulador podría estar cerrando el canal. Y lo otro es que te llevarían tal vez unas 5, 6, 7 patrullas, rodearían en este momento el canal, tu domicilio, lo allanan, te extraen, te llevan preso y al día siguiente serías llevado al Chipote, que es una jergástula, son lugares terribles de sometimiento, de tortura, donde pasarías una noche de tortura y al día siguiente serías acusado por delitos como ciberdelito, traición a la patria, propiciar el terrorismo, y por lo menos esos 3 delitos estarías siendo acusado, y 12 semanas después estarías siendo condenado por eso. Y además te arrebatarían tu condición de ciudadano hondureño, y tu familia sería sometida a situaciones de vigilancia. Prácticamente ellos tendrían muerte civil donde no podrían laborar. Si tienes hijos estudiando, tus hijos no podrían seguir estudiando, y habría una vigilancia total y completa. Lo más seguro que tendrían que abandonarte e irse al exilio, pues porque las situaciones de represión son insoportables. ¿Tú por eso estás en el exilio, Pablo? Así es, yo fui secuestrado en el año 2021, bueno, en el año 2020 fui secuestrado 3 veces, en el año 2021 fue secuestrado 4 veces, y la verdad es que yo salí 4 días antes que llegara la policía ya a traerme a mi casa. Me traje hasta mis nietos, la verdad, nos cruzamos el río porque no había otra manera. Amigos me ayudaron a salir de Nicaragua por Honduras de manera clandestina, y hice todo el periplo que han hecho centenares de miles de nicaragüenses huyendo de la persecución de la dictadura. Porque pues yo creo de que seguramente hubiera perdido la vida, porque yo en Nicaragua era uno de los defensores de derechos humanos que era más frontal en contra de la dictadura por situaciones de violaciones a los derechos humanos. La verdad que yo, como he hecho siempre, solo hacía mi trabajo. El ciudadano me buscaba, me requería de mi acompañamiento, y yo pues estaba obligado a tomar todas las acciones legales necesarias para procurar restituir sus derechos, y hacía lo de competencia. Y eso, pues, según eso te decía, el defender derechos humanos en Nicaragua es un acto subversivo, pues.
no, allá la gente no puede llevar una voz discordante de la voz oficial porque automáticamente te estigmatizan y eso significa que te van a perseguir y van a hacer hasta lo imposible por arrebatarte derechos elementales como el derecho a que estemos haciendo esto. Pues. Por eso te decía que este ejercicio que estamos haciendo en este momento en nuestro país es un sueño. Sí, sí, sí. Y antes de darle la palabra a mis tres panelistas aquí en los estudios del Centro de Noticias Televicentro, en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro, nárreme así brevemente, por favor, Pablo, ¿cuál fue tu periplo para Honduras cuando al final por las manos saliste? No, yo salí por el norte, por el Guasaule. Por Guasaule. La verdad es que, bueno, yo creo que sembré y coseché, porque yo hacía años había ayudado a un finquero a recuperar sus tierras que se la estaban robando, literal, las organizaciones sandinistas, porque en Nicaragua eso es común. El gobierno tiene organizaciones que son fanáticos, que son grupos de choque, que atacan a las personas que las consideran opositoras o que tratan de ejercer libre pensamiento. Entonces estos grupos son premiados con situaciones, situaciones de robo, le permiten robar. Entonces, un finquero le habían querido robar sus tierras, estas personas fanáticas del sandinismo, y yo, pues, cuando aún podíamos incidir, pues yo incidí y logramos parar el robo de sus tierras. Este señor nunca lo olvidó, un finquero, te decía. Entonces, por punto ciego, vivía en la frontera él, y por puntos ciegos me sacó a Guasaule, Honduras. Luego, horas después, te decía de que yo venía con mi nieto de 3 años, mi nieto de 5 años, mi nuera venía embarazada, mis 2 hijos ya adultos, mi esposa. Y los 7, pues salimos hasta el Guasaule. Y te decía de manera clandestina. Luego tomamos un bus de excursión hacia Guatemala, donde otros ciudadanos nicaragüenses que habían huido habían alquilado unos vehículos que me trajeron hasta la frontera de México, de Guatemala con México, donde nos cruzamos un río en unas balsas en condiciones terribles. Y de ahí llegamos a Tapachula, donde otros amigos nicas me habían alquilado una vivienda. Luego fuimos a migración, hicimos filas por varios días bajo el clemente sol hasta que nos dieron un aviso humanitario. Eso nos permitió cruzar México. Pero sí, en el transcurso en México fuimos extorsionados por grupos delictivos, por oficiales de policía de México. Fuimos extorsionados también por el ejército mexicano, y hasta llegar a Ciudad Acuña, donde fuimos por último extorsionados por la policía, por agentes migratorios de México. Y luego, pues, otro joven de los que yo había ayudado, pues defendiendo sus derechos, que también había huido, me dio un punto bastante seguro, diría yo, donde cruzar el río, y ahí crucé. Te decía, pues yo chineando a mi nieto y el resto de mi familia, nos cruzamos el río y nos entregamos a Migración de México. Pues ese periplo duró 1 mes y 1 semana. Es el mes, son unos 40 días más, uno de los 40 días más terribles que he vivido en mi vida. Pues. ¿Y cuánto tiempo duró tu estadía en Honduras? 1 o 2 días para llegar a la frontera con Guatemala. En Honduras solo estuve 1 mes. Ah, 1 mes en Honduras. Un día. Ahí recuerdo que incluso que ese día había una huelga donde transportistas habían bloqueado una carretera, pero después de una negociación, pues lograron suspender. Y recuerdo yo que me puse a pensar en este momento, bueno, lo miré de extraño ese hecho, porque en Nicaragua no puedes hacer
una huelga. En Nicaragua no podés, mucho menos trancar una carretera. Sí, eso significa que un batallón de antimotines van a golpearte o te expulsan del país. O lo cual no lo contempla la Constitución, pues en Nicaragua la condición de apatría no está contemplada, o no estaba contemplada hasta el viernes, y te quitan la patria y te ponen en otro país, bueno, Honduras, Costa Rica o cualquier otro país, pues, te arrebatan tu ciudadanía. Pues. Pero aquí ya hicieron una reforma contra los transportistas que se tomen las carreteras. Ya hicieron una reforma. Sí. Yo le doy mucho seguimiento a la situación de Honduras y lamentablemente hay situaciones que se están pareciendo mucho a lo que comenzó a acontecer en Nicaragua. Como bien nos decía, comienzan a cercenar algunos derechos. Y a medida que la población lo va permitiendo, entonces dos gobiernos van avanzando en su acción delictivo, diría yo, porque derechos como esos contempla la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, no pueden ser contemplados porque son patrimonios universales. Esto te decía, que estamos haciendo es un patrimonio nuestro, es un derecho inalienable nuestro, y no lo pueden hacer, pero regímenes, gobiernos o sistemas de gobierno que les gusta gobernar cómodos, comienzan a arrebatarte derechos que ni cuenta te das. El gremio periodista, porque este es tu trabajo, ¿verdad? Claro. Pero el ciudadano común y corriente está en la lucha diaria por sobrevivir y no se va dando cuenta que lo comienzan a arrinconar, que lo van arrinconando, y luego llega a situaciones extremas de vulneración a derechos donde, por ejemplo, tomar la bandera del país y salir y reclamar significa cárcel o apatría. Entonces, es el comienzo de acciones como lo que está pasando en nuestro país. Pues. Yo recuerdo, bueno, yo tengo décadas de luchar pues, por derechos ciudadanos. Tengo más de 30 años de defender derechos y por eso siempre le doy seguimiento. Yo recuerdo que pues yo miraba con tristeza cómo personas hacían un pequeño piquete frente al Consejo Supremo Electoral, donde protestaban y exigían transparencia en los procesos electorales, y cómo trabajadores del Estado eran lanzados en contra de estos grupos de ciudadanos que ejercían derechos para que los golpearan. Incluso yo una vez fui golpeado porque estaba dando acompañamiento, o también eran rodeados por la policía, eran pateados, daban con cachiporra y luego eran llevados a cárceles donde los sometían a situaciones terribles y la ciudadanía era como apática a estas acciones abusivas. Pues, esto fue el comienzo. Y luego hasta llegar a situaciones como de esta naturaleza, donde prácticamente estamos ante la implantación de un gobierno monárquico, donde todos los derechos en Nicaragua no poder ejercer ciudadanía de ningún aspecto. En Nicaragua es un hecho que existe, de hecho existe el partido único, existe simulaciones o pantomimas de partidos, pero en realidad no son partidos políticos, son personas que son puestos ahí por el régimen para simular que hay pluralismo político. Por ejemplo, las reformas en Nicaragua hay 92 diputados y en este momento votaron 91 por las reformas. No hubo discusión. La ley de Nicaragua, en Nicaragua existe un procedimiento para formulación de la ley.
Estamos hablando de que, digamos, el gobierno que debe propiciar la democracia, debe propiciar de que el pueblo se empodere en mecanismos democráticos para que ejerzan ciudadanía. Entonces, para hacer esta reforma, el gobierno debió de ir a la población a través de cabildo, de asambleas ciudadanas, para que Correcto. discutieran la reforma y viniera esta reforma desde abajo hacia arriba. Entonces, donde la población opinara, donde la población criticara, propusiera, pero esta formulación de la ley, luego de que estos cabildos y de asamblea ciudadana tuvieran ya un esbozo o un borrador de la ley, esto debió haber sido Correcto. recogido por el presidente lo pudo haber sometido a su equipo legal, luego enviarlo en forma de protesta a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debió haber formado comisiones de discusión, debió haber llamado a peritos, a especialistas en derecho constitucional, a los gremios de abogados, debió haber llamado a Sí, segmentos poblacionales como socializar la ley. Sí, Socializarla. para Sí, enriquecer la ley, claro. y luego de hacer todo ese ejercicio democrático con el tiempo necesario, dándole la madurez y la seriedad necesaria o requerida, debió haber iniciado la discusión, el debate en el pleno Sí, de la Asamblea. claro, claro, Eso claro. hace un gobierno medianamente democrático. Y Pero en nuestro mira, país eso es una utopía, es un sueño. mira, Pablo, Eh, y ni siquiera una monarquía moderna, una monarquía del medioevo. Es decir, sí, el jefe de Estado en España es el rey. Pero ya tenés un así es. presidente del gobierno, tenés un parlamento al que tiene que estar yendo casi todos los días el presidente del gobierno a rendir cuentas, a ser evaluado por el Senado, por el Congreso. Y esas reformas o esa figura de la monarquía de Ortega y Rosario es más parecida a aquellos reyes de los siglos pasados que eran dueños absolutos del Estado. Pero bueno, Estamos hablando de una involución de 400, 500 años, y mira, siglo XVI, XVII. mira lo que dice el texto enviado por Ortega, que evoca con nombres y apellidos a unos 40 personajes en el preámbulo constitucional, y entre los nuevos héroes nicaragüenses menciona a este texto a Ernesto El Che Guevara, a Fidel Castro, a Hugo Chávez Frías, a Francisco Villa, a Emiliano Zapata y Simón Bolívar. Vamos a estar haciendo, comentándoles e informándoles de todas las reformas que ya fueron aprobadas en esta legislatura y que serán ratificadas en la siguiente en Nicaragua. Es el tiempo ya para don Isaías Barahona, para don Germán Espinal, para Omar García. Tendremos más adelante también a Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando Chamorro se fue al exilio, desde hace años está en Costa Rica, como Pablo Cuevas desde el 2021 está en Miami. Así que la pregunta que tiene hoy frente a frente es la siguiente, en la voz de Lucecita Madrid. ¿Qué tanto influirá en América Central la dictadura de Nicaragua? Ese es el tema. Envíe su opinión al 9773-6065 y a través de Frente a Frente HN. Buenos días, amigos de televidentes. De Frente a Frente nos ubicamos específicamente en dos lugares donde hay tráfico vehicular a esta hora del día. Tanto en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de Infop, hay un tráfico vehicular bastante pesado si usted se dirige a sectores como el Carrizal. De igual forma, el tráfico vehicular en el Boulevard Centroamérica, este boulevard, si usted se conduce de la colonia Kennedy hacia el centro de Tegucigalpa, está bastante pesado, así que tómalo en cuenta. Estas no serían rutas alternas, busque rutas alternas si usted se dirige a su centro de trabajo o su centro de estudio. Repetimos, el tráfico vehicular a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas en la colonia San Ángel y el tráfico vehicular
a la altura también del Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Henry Smith opina a través de X: la revolución que promueven es la misma que el pueblo va a originar para quitarlos, y así unos con otros. Están bien enfermos, dan vergüenza quienes defienden estos gobiernos y los llaman amigos. Reflexionen. Harold Allen escribe: lastimosamente en nuestra Honduras vivimos la más dura de las dictaduras y desde hace décadas es de las peores dictaduras. Es silenciosa y se llama corrupción desmedida de los funcionarios y servidores públicos, desde el más pequeño hasta el más alto cargo. Roberto Díaz opina: debería ser un ejemplo a no seguir para los países de la región. Esto solo sucede cuando los pueblos lo permiten, cuando sus representantes obedecen ciegamente al gobernante y cuando sus fuerzas armadas se adhieren a los intereses de los dictadores en vez de la Constitución y el pueblo. El bipartidismo no construyó una nación, construyó redes de saqueo que han destruido los sueños de un pueblo entero. Caleb escribe: la corrupción es la peor dictadura, no necesita cárceles, solo cómplices. El bipartidismo ha saqueado a nuestra Honduras en silencio. Gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Estoy reflexionando si los que escriben que el bipartidismo y su corrupción es el flagelo peor que ha tenido Honduras, estoy interpretando, si nos están diciendo que ante eso del bipartidismo corrupto, entonces la opción política que tenemos es la dictadura. No, solo estoy interpretando qué es lo que está diciendo alguna gente a través de las redes, respetando su criterio, ¿verdad? Cada quien piensa como quiere. Don Germán Espinal. Bueno, gracias. ¿Qué tanto influirá en América Central? Yo no sé si Germán le llama dictadura a lo de Nicaragua o le llama régimen democrático al de Ortega. Germán. Gracias, Renato. Un agrado compartir con el general Isaías Barahona, con amigo y colega docente. Don Omar García. Don Omar García, por supuesto. Gracias, estimado. Si hubiera estado vivo mi amigo en común, Gautama Fonseca, y le hubiera comentado que don Renato me había invitado a este programa, me hubiera dicho: usted sabe lo irónico que era Gautama, ¿verdad? Que era demoledor. Vea, doctorcito, me hubiera dicho: es difícil que el hondureño común y corriente comprenda lo que está ocurriendo en Centroamérica y lo que está ocurriendo en Nicaragua. No logramos todavía entender qué pasó en Costa Rica con Morazán, qué pasó en la integración, y por supuesto tenemos una deuda también de comparación cultural, educativa, para poder sumarnos a cabalgar sobre estos procesos en Honduras. Entonces, en el caso nuestro, como una de las sociedades en Centroamérica que evolucionó incluso más despoblada, Renato, en 1905 Honduras tenía 500,000 habitantes apenas, el tamaño de la Kennedy y de la colonia Independencia, aislados, pobres, en condiciones bien difíciles, y hemos ido evolucionando lentamente, casi ni siquiera al ritmo de los tiempos, como diría también otro amigo de esa época, mismo don Edmond Bográn. Cada vez que queremos ponernos al día en la industrialización, en la construcción del Estado, en la legislación, se nos hace más difícil. Y se hace difícil, lo explicaba en su momento el general López Orellana. Por ejemplo, dice, decirle al hondureño que hay que hacer reforma agraria. Lo asumen como que es una bandera revolucionaria. La reforma agraria es una bandera tardía que debió haber hecho el Estado liberal en Europa, como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Japón. Pero hacerlo en Honduras no es fácil, y tengan la plena seguridad que frente a estas medidas que proponemos, las resistencias van a ser pétreas, nos van a agarrar a pedradas y vamos a pagar con la pérdida del poder estos intentos que se hacen en Honduras.
Digo esto y citando con todo el respeto, porque ya no están presentes, a Autama, a don Edmond, a Ubaldo, pudiera anotar otros para no hablar de dirigentes sindicales que han estado a pie juntidas por transformar la sociedad hondureña. Entonces lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que está ocurriendo no es fácil para el hondureño entenderlo, incluso para la élite política. Y mediáticamente, por supuesto que hay una confrontación ideológica. Bueno, pues lamento, por ejemplo, lo que le ha ocurrido al que estuvo en la parte introductoria de Nicaragua, un periplo difícil, a Pablito, que lo conocí de fuerte por ahí, ¿verdad? Él creyó en los derechos humanos y fue una bandera que la asumió y bueno, el lamento como no solamente muchos como él, sino otros han tenido que salir de sus países para poner las buenas banderas liberales, ¿verdad? Nítidamente republicanas, que nos han puesto al día. Entonces, lo que está ocurriendo en Nicaragua, por supuesto que destantea, como diría, desubica al resto de Centroamérica, a excepción de Guatemala, que ya hizo reformas profundas y que intentó una revolución. No asusta a Colombia, no asusta a México, por ejemplo, ¿verdad? No los asusta. Ya México hizo una revolución en el 1910, profunda, la más profunda y primera en el planeta. Entonces, ahí no se asusta, por supuesto, ¿verdad? Y en Sudamérica también los avances de la... Y quiero entonces aquí hablar sobre todo en el tema de periodistas. Yo reacciono mucho y me relaciono con los muchachos del periodismo y muchachas que ahora abundan y yo les digo, bueno, ¿y ustedes qué entienden por el Estado? Ah, no, yo recibí clase ahí en la universidad y yo sé que es el Estado es la nación políticamente organizada, Estado, y ahí termina, ¿va? Pero le digo, ¿y usted ha leído al alemán, a Hegel, al otro? Ah, no, me dice, eso solo la gente izquierda lo lee. ¿Para qué me voy a meter en eso? Y he oído, me dice, que también los militares leen a los alemanes y todo eso. Pero digo esto para entender que lo que hay a veces son adecuaciones de las realidades con intenciones políticas. Por supuesto que la voluntad del poder que predomina, o en lo que se llama en ciencia política el hegemón. El hegemón impone entonces, ¿verdad? Entonces lo que hace es adecuar esa realidad política de acuerdo a la visión del que impone la hegemonía política en el poder en ese momento, la adecuación con el Estado y con la ley. Entonces, bueno, yo tenía determinados héroes, pero no me reconocieron este héroe, que es un héroe nacional y en el hegemón local es también reconocido como tal. Y me refiero a la reforma esta que incorpora a Sandino y a Morazán también como héroes, ¿verdad? En esta nueva constitución. Entonces, bueno, esa es mi realidad y esa es la realidad que yo quiero porque tengo la hegemonía del poder y así quiero que esté en la ley. Y eso fue lo que hizo Morazán en 4 meses en Costa Rica, del mes de abril a septiembre que lo asesinaron, ¿verdad? O que fue asesinado sin juicio y sin nada. O sea, la oligarquía tica lo llaman los cafeteros y mire, yo quiero modernizar este Estado que no me deje evolucionar, hágamelo. Me preparo en David y ahí yo hago el nuevo Estado. Yo lo que en esencia lo que le estoy preguntando es, sí. Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿se justifica que estén por arriba de la Constitución, por arriba de las leyes, o que creen una Constitución a su manera, a su medida, para perpetuarse en el poder? Es por la perspectiva con que la estamos viendo. Por eso le digo yo que Cautama hubiera dicho, eso no lo entiende ni la élite intelectual de Honduras. Pero esa expresión me dice... Ellos tomaron el poder, hicieron una revolución, conducen una élite que controla la hegemonía ideológica, política y mediática de Nicaragua. O sea, se justifica. Entonces, dentro de la perspectiva ideológica. Ellos se justifican eso y lo justifica la teoría del Estado y lo justifica también su visión ideológica y eso es lo que va a impactar en el resto de Centroamérica, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar? O como bien lo dijo usted, impactó en España cuando se transformó en un pacto y la misma Inglaterra entre Cromwell y los revolucionarios industriales de la época. La solución fue una monarquía constitucional. Eso es democracia. Pero no es regresar al pasado, es avanzar de acuerdo a la nueva realidad política y de la real política que se impuso, tanto en Inglaterra como en España, pero en España en cada momento hay movimientos separatistas, movimientos independentistas y movimientos que tratan de cuestionar la élite monárquica que se ha desprestigiado mucho en el ámbito mundial, ¿verdad?
O sea, entonces, ¿eso es democracia para usted, lo que está sucediendo en Nicaragua en este momento? dentro de la legislación centroamericana y de la constitución nicaragüense está en el marco de la legalidad, nos guste o no nos guste. El que sepa derecho, sepa que eso es así. Ok, no, bueno, perfecto. Yo le respeto su criterio. ¿Usted justifica todo lo que está haciendo Ortega en este momento? Yo no estoy justificando, estoy explicando la evolución de un fenómeno de adecuación de la naturaleza de la política real, del poder que una élite ha impuesto como hegemonía en Nicaragua y que la adecua a sus intereses. Germán, sin haber leído todos los libros que usted ha leído, admito mis limitaciones en eso. ¿Eso para usted es evolución o es involución lo de Nicaragua? Desde la perspectiva de la clase política hegemónica nicaragüense, es una adecuación a la real política en sus intereses y en la identificación de su interés nacional. Okay. ¿Qué piensa usted de general Isaías Barahona? Gracias. Bueno, igual, un honor estar con don Germán Espinal y con don Omar García en su programa. Mire, lo que yo veo es que Nicaragua está formalizando lo que ya tenía. O sea, prácticamente no hay nada nuevo. O sea, la reducción de los derechos humanos de las personas ya es un hecho, estaba ahí. El tiempo de la presidencia en realidad no ha sido importante. Desde 2007 está el mismo gobierno. O sea, le pusieron 6 años ahora y va a seguir siendo lo que quieran al final de cuentas. Se van a poder elegir de forma indefinida. La reforma en el tema militar, en el tema policial, también ya existía. Ya en el 2018 vimos manifestaciones de ese tipo, donde paramilitares salieron, en vez de sacar a la policía directamente, a hacer lo que le tenía que hacer la policía. Así que no hay como nada nuevo así en la perspectiva de lo que estamos viendo. El problema realmente es que sí le plantea un desafío a Centroamérica. ¿Por qué? Porque vemos que en Nicaragua ahora se formaliza casi la pérdida de influencia de las instituciones. Y todo ese poder que tiene cada institución, conforme a la constitución que ha tenido, es trasladado a 1 o 2 personas, a 2 figuras. Y cuando eso ocurre, a un partido, a 2 figuras, cuando eso ocurre, entonces no es fácil para el resto de los países poder determinar cuál va a ser el comportamiento de un Estado que ahora ya no se va a manejar. Bueno, hace un rato ya no se maneja dentro del margen institucional, sino que se maneja por la decisión de personas. Eso lo pudimos ver durante muchos años y va a seguir siendo así, solo que ahora formalizado. No tengo duda de que va a impactar en la relación bilateral, en la relación regional de Centroamérica, en el sistema de integración centroamericana, en el manejo de todo este tipo de circunstancias que son lesivas a Centroamérica, como por ejemplo el narcotráfico, el tráfico de personas. O sea, todo esto se va a modificar de alguna forma y cada país tendrá que responder a este cambio y a esta expresión ahora formal de Nicaragua para asegurarse de que tiene las salvaguardas en principio para cualquier efecto negativo y que tiene también la forma correcta de asumir estos cambios. En el fondo me parece que, si lo veo desde Honduras, es casi como una vacuna para los hondureños. O sea, me está diciendo, mire, los gobiernos que no respetan a sus pueblos, que no respetan los derechos de sus pueblos y que quieren imponerse a toda costa, como lo vemos en manifestaciones de ministros y de asesores de este gobierno en Honduras, no van a tener reparo en hacer cualquier cosa que se les permita hacer. Es decir, hay un llamado aquí que debemos hacer al pueblo hondureño. Observemos lo que pasa en un país vecino y estemos seguros de que si no reaccionamos adecuadamente como pueblo, como democracia, como república, utilizando todos los elementos que estas figuras políticas tienen, realmente nos puede pasar hechos similares. Porque una vez que un gobierno instaurado comienza a alinear en su maniobra política los sectores financieros, los sectores económicos, los sectores sociales, las instituciones de gobierno se convierten en parte de su accionar político y además de eso trae a los elementos de fuerza como policía, servicios de inteligencia y servicios militares, entonces tiene todo el poder para imponer lo que quiera. O sea, hay un riesgo enorme en lo que estamos viendo en Nicaragua si eso se replica en cualquier país de la región.
los países que tenemos frontera con Nicaragua seguramente tendremos que hacer un trabajo muy, muy delicado con el país, porque Nicaragua va a seguir siendo el vecino que tenemos ahí. Los problemas de Nicaragua, cualquiera que sean, van a seguir afectando a Honduras y viceversa. O sea, va a necesitar Centroamérica un trabajo de reajuste de todas las concepciones políticas que hemos llevado a cabo en la región y de todo el tema de la relación bilateral, la relación multilateral a través de SICA y a través de otros órganos del hemisferio, como la misma Organización de Estados Americanos. Así que comienza un capítulo nuevo, creo, para Centroamérica, primero de cómo se adecúa a lo que está pasando en Nicaragua para que cada país tenga salvaguardada su independencia, su soberanía y sus propósitos, sus propios intereses, pero al mismo tiempo, cómo prevenir que eso efectivamente vaya a causar una inestabilidad en cualquiera de los países. Ok, el verbo adecuar lo ha mencionado el doctor Germán Espinal, el verbo adecuar lo ha mencionado usted. Yo respeto los criterios, pero como periodista estoy obligado a repreguntar y en algún momento disiento de lo que opinan y en función de eso repregunto. Es mi objetivo aquí como periodista, pero yo le pregunto a Omar García, adecuar mi visión que tengo del país como si fuera Ortega, adecuar mi criterio de que Nicaragua conmigo y con Rosario debe ser así. Y si tengo que matar a 350 personas que protestaron por unas reformas al seguro, ordeno a los míos, ordeno a los civiles que están conmigo matar a esas personas. Si tengo que quitarle la nacionalidad a aquellos que están en contra de mis objetivos políticos, les quito la nacionalidad. Los meto al chipote sufriendo 6 meses y después quienes los quieran recibir, que se vayan. Es decir, ¿no ven ustedes una distorsión humana en adecuar mis creencias, mi doctrina, mi religión, mi filosofía, mi interpretación de la vida, aunque sacrifique la vida de miles, aunque sacrifique el pluralismo, aunque someta a los medios, aunque meta a la cárcel a mis opositores y que cada 6 años no hayan opositores, porque yo creo las condiciones para que solo yo y Rosario, y si no estoy yo, mi primogénito, sigan en el poder. ¿No hay una distorsión ahí en esto? Gracias, Renato. Dios y patria para todos. Un gusto estar acá en su programa. Voy a opinar como experto en gobernabilidad democrática, pero también más adelante como socialdemócrata que soy. Y en ese sentido me gustaría dejar varias ideas. Primero hablemos de la parte técnica. Aquí se está hablando de palabras incorrectas. Por ejemplo, la palabra monarquía no cabe aquí. No cabe en absoluto. Esto no es una decisión monárquica. Estuve viendo estas reformas y esto se parece bastante a la Carta Constitutiva de Corea del Norte. Corea del Norte no es una monarquía, es una república disque democrática, donde todos sabemos que hay situaciones en las cuales es prohibido hablar de. También esta propuesta recoge algo que sí es de monarquía, pero no buscando, y es el delito de lesa majestad. En el caso de Arabia Saudita, hablar en contra del rey públicamente es una acusación directa de la fiscalía de ese país hacia la persona que lo hace públicamente, siendo ciudadano saudí, árabe saudí. Entonces se le acusa de lo que es delito o crimen de lesa majestad. Usted lo recuerda bien, al periodista Akochi, creo que se llamaba, que fue destazado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, y el principal sospechoso era el mero príncipe. El mero príncipe. El mero príncipe. Entonces yo encuentro acá una copia de Corea del Norte de la situación de la monarquía, pero también encuentro otra mano que va agarrando fuerza. Y es precisamente la de la imposición del líder que queda de por vida, en forma indefinida. ¿Quién ha logrado esto? Xi Jinping en lo que es
China continental, dizque una república, dizque comunista, pero es un comportamiento tristemente buscando monarquía, pero esas son pseudomonarquías. Traigamos eso acá. Nicaragua por un lado, Costa Rica y Honduras. Voy a dar el ejemplo. Cuando vemos nosotros el ranking que compara el tipo de democracia, pues Costa Rica queda bien arriba, es una democracia sumamente referente. En el caso de Honduras, nosotros tenemos una evaluación de no de 5, sino que 4.7, de 0 a 10. Entre más alto es más democrático. Entre menos número es menos democrático y vemos ahora, ahora vemos a Nicaragua con una calificación de 1 o 2. Y entonces vemos también el informe de corrupción, donde Nicaragua es uno de los países que está rankeado de acuerdo a Transparencia Internacional como el país más corrupto históricamente de Centroamérica, seguido de Honduras, peleando vía con los partidos nacionales y liberales en su momento, que han sido gobiernos nefastos en cuanto a combate a la corrupción, más bien la ha ayudado. Lo que pienso acá y quiero dejar con el pueblo hondureño es ¿verdad? Fíjense cómo llegan estas personas al poder y son sencillamente pasos pequeños que dan los partidos que están en su momento y en ese afán y esa dinámica de aferrarse al poder y también búsqueda del poder. Y aquí lo que tenemos es una claridad. Ya tenemos en El Salvador a una persona que se reeligió cuando la constitución de su país lo prohíbe. En Honduras tuvimos a un presidente que se reeligió cuando la constitución lo prohíbe. En el caso de Nicaragua, pues empiezan a ver este tipo de cosas que como que el pueblo acepta eso. El año pasado estaba dando una conferencia en Washington referente a hacia dónde va Centroamérica y tristemente cuando yo miraba lo que hablaba Pablo Cuevas y también me imagino el señor Chamorro nos va a decir y viendo las noticias, lamento haber presentado y no haberme equivocado. Centroamérica está caminando a una autocracia, entrando por la puerta de la democracia y en ese sentido vemos que una vez que estas personas por la vía de la democracia entran, empiezan a desmoronar, a destruir lo que es la democracia. No en balde, creo que acá se activó la Carta Democrática de la OEA, de la cual nosotros somos signatarios, y la OEA ha hecho lo correcto, simplemente ha dicho de que no está de acuerdo con ese enfoque. ¿Por qué? Porque no es democrático, ¿verdad? Recordemos entonces que los países que somos miembros de la Carta Democrática de la OEA, pues nosotros estamos a favor de la democracia. En ese sentido, lo que estamos viendo es una situación de reconfiguración, un laboratorio en el cual se empiezan a quitar símbolos y a poner otros. Yo soy cristiano evangélico y estoy bien sabido de la persecución evangélica y católica que hay en Nicaragua. Hablo con sacerdotes, hablo con pastores y no está bien la cosa ahí. Cuando vemos que se está suplantando una religión cristiana histórica por un pensamiento no ateo, porque no es ateo, es santero. Y es el caso de la señora Murillo, donde ella es una practicante de una religión de esas oscuras, en las cuales hasta la simbología de Managua ha cambiado. Ahí hay una persecución no solamente ideológica, política, sino también religiosa. Hay que estar claro acerca de eso. Ese desmoronamiento y reconfiguración, el culto a la personalidad, ya lo habían tenido los países que fueron dominados por revoluciones de izquierda, pero también los de derecha. Los de derecha siempre ponen símbolos, poner sus estatuas, que aparezcan en los billetes, la fotografía de ellos en todos lados, hacen como una especie de omnipresencia. Saddam Hussein lo tenía, casi en todo estaba, y lo que tenemos, y para mi tristeza, en el caso de Nicaragua, si puede haber, contestando su pregunta, pues yo dije en mis adentros, bueno, cuando Centroamérica se independiza de la corona española, formamos entonces aquella situación de pertenecer a un gobierno absolutista como era Iturbide, ¿no? De México. Entonces, esa forma de gobierno monárquica. Pero después establecimos la República Centroamericana, que si tan solo se hubiera mantenido, nosotros fuéramos los dueños de América. Pero los egoísmos y la poca visión de esos países realmente no
permitió que continuara la República Centroamericana. ¿Y quién fue el primer país en deshacer la República Centroamericana? Nicaragua. De ahí empezaron a copiar los otros países. Entonces, lo que estamos teniendo acá es una situación que hay que ponerle mucha atención. Esto no es democracia, es autocracia. El absolutismo de ser que el Estado soy yo, pues hay unas situaciones, a mí me preocupan cada una de estas reformas, pero la que más me preocupa es la número 4. Y es precisamente porque, según los informes que tengo, el ejército no está muy contento con la señora Murillo. Y mire cómo lo amarró esa reforma. Bien interesante. Es la policía voluntaria, pero menciona que debe de tener el ejército una movilidad interesante para salvaguardar el status quo. El hijo Laureano, pues puede ser el Kim Jong de Centroamérica, pues estamos viendo los Kim Jong, abuelo, padre e hijo, que está en Corea del Norte. Hablando de Corea del Norte. De Corea del Norte. Entonces, ojo ahí, aquí hay cosas que se pueden ir copiando. Y lo primero que tenemos, nepotismo. Como socialdemócrata siempre estaré en contra del nepotismo, porque lo que daña una república es el nepotismo. Esa forma caudillista, pseudomonárquica, cerdo, y disculpen la palabra que utilicé, tan cochina, de tratar de decir que una república se puede sostener con la participación amplia de todos los familiares para poder entender eso. Mire el caso de Honduras, 43 familias dominan los 3 partidos mayoritarios. ¿Y cuántas familias somos? 1.3 millones. Y no puede ser que nosotros tengamos que permitir que la república desaparezca, porque queremos que familias estén considerando eso. Omar califica de autocracia lo de Nicaragua y quizás se mencione otra vez este término. Autocracia es una forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Una autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura cuyas acciones y decisiones no están sujetas. No, sí están sujetas a la ley que yo creo como persona suprema, a mis intereses. Bueno, quiero ver el rostro de Pablo Cuevas. Se ha levantado en este momento. Ok. Pablo ha estado escuchando a estos distinguidos hondureños, Isaías Barahona, Germán Espinal, Omar García. Me imagino que, Pablo, te has hecho una visión si ellos no representan el pensamiento universal de los hondureños. De repente hay un sector que coincide con el general retirado Isaías Barahona, fue embajador en Israel. Hay otro que coincide con el pensamiento del analista de gobernabilidad democrática y transparencia, Omar García, y otro que coincide con el pensamiento del doctor Germán Espinal, que ha sido director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras, ha sido embajador en Venezuela. No sé qué impresión te queda. Si con las voces de ellos ves alguna preocupación de los hondureños por lo que pueda pasar en Honduras. Pero también me gustaría, Pablo, porque sé que tú te mantienes pendiente e informado de lo que pasa en Nicaragua, ya sea que se califique de evolución o involución, pero también pasan pendiente de lo que pasa en Honduras, de lo que sucede en Honduras. ¿Qué estás viendo en Honduras? Un defensor de derechos humanos que está en el exilio, originario de Nicaragua, ¿cómo está viendo Honduras? Mira similitudes con el gobierno de Ortega, cómo comenzó Ortega después de que vía democrática fue obteniendo el poder en Nicaragua, o ves muy distante que en Honduras se materialice lo que les está ocurriendo a ustedes, los nicaragüenses, en este momento. Ahora, sí les voy a pedir algo. Hubo amplitud en horario para las exposiciones de ustedes. Me gustaría que ahora las participaciones fueran breves para generar el debate sobre esta situación política en la región. Pausa, vamos a la pausa primero y después escuchamos a Pablo Cuevas.
Joel Antonio Velázquez opina: Honduras no necesita tiranos visibles, ya que la corrupción disfrazada de democracia durante décadas del bipartidismo ha hecho más daño que cualquier dictador. José Molina: las dictaduras en Latinoamérica son todas de izquierda. Esto debe sonar alarma en Honduras para nunca permitirlo. María Jiménez: la corrupción en Honduras no tiene ideología, tiene apellidos y partidos que solo piensan en sus bolsillos. Mucho es la opción de refugio de los corruptos, fuga de capitales hacia ese país como resguardo de corruptos, opinan los televidentes. Continúe enviando sus comentarios. La ganadería ilegal y el gusano barrenador, una amenaza regional. Es el principal titular que tiene a esta hora tunota.com. Quiero ver otros titulares. Más de 750,000 arbustos de marihuana erradicados por Fuerzas Armadas. Giovanni Fuentes, el narco que intenta revertir la justicia en Estados Unidos. Honduras y 16 países de América Latina firman un acuerdo para mejorar la alimentación escolar. Esos titulares y otros, y un contenido amplio de esos titulares, usted los puede leer entrando a tunota.com. Bueno, ahora pidiéndoles con todo respeto a todos los 4 panelistas brevedad en sus intervenciones. Pablo Cuevas, estás en el exilio, estás en Miami. ¿Pudiste haber quedado encerrado ahí en el Chipote o perdido la vida en Nicaragua por tu defensa de los derechos humanos en Nicaragua? Permítenos que ahora te orientemos a que nos des tu percepción de Honduras alrededor de lo que está pasando Nicaragua, respetando que es un Estado soberano y que Ortega puede hacer lo que quiera en ese país mientras el pueblo se lo permita. Yo se lo decía a Germán en este momento y a los otros panelistas: si a mí me plantean un modelo de desarrollo, porque yo entiendo que Ortega lo que busca es el desarrollo de Nicaragua, si me plantean ese modelo para desarrollar Honduras, digo en la urna no. Digo en la urna no. Entonces, mi pregunta ya va orientada al criterio que yo tengo. ¿Crees tú que Honduras se percibe vulnerable ante lo que está pasando en Nicaragua, Pablo? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo percibes, mejor dicho? Sí, mira, nosotros afortunadamente por la comunicación y medios como este, que me honra estar acá, pues nosotros nos mantenemos bastante informados. También por la comunicación nosotros hablamos mucho con ciudadanos nicaragüenses, hondureños. Aquí tenemos algún tipo de alianza con organizaciones hondureñas. Casualmente celebramos junto con ellos las fiestas patrias, ¿verdad? Y entonces nosotros manejamos mucho de lo que está sucediendo en Honduras. La comunidad hondureña en exilio está muy preocupada por lo que está aconteciendo en Honduras. Y nosotros intercambiamos información sobre la evolución de la dictadura en nuestro país. Y ellos mencionan que hay situaciones muy similares que están aconteciendo en Honduras, nos dicen ellos, ¿verdad? Cuando, te reitero, compartimos esta información. Entonces, me manifiestan eso sobre lo que comenzó a suceder en la naciente dictadura de hace más de una década en Nicaragua y lo que está sucediendo ahora en Honduras. Están muy nerviosos tus compatriotas sobre cierta persecución a la prensa. En Nicaragua comenzó la persecución de manera disimulada a través de las pautas. La publicidad estatal no llegaba a medios independientes. Habían incluso empresarios privados que, para no pelearse con el gobierno, evitaban pautar en medios privados. Esa fue las primeros que comenzaron a hacer allá, es reducir el espacio de los comunicadores independientes, los comunicadores que informaban de manera objetiva. Entonces, me mencionan que está pasando algo de esto. Sobre la contaminación de las instituciones en nuestro país, la dictadura comenzó a manejar un eslogan, por decirlo así. Estamos hablando
de plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los adversos. ¿Ve? Y entonces me mencionan que mucho de eso está sucediendo, ¿verdad? A través del fomento de la corrupción, coimas y todo eso para ganar voluntades, ganar de socios o aliados, en esta carrera por hacer de este país un país totalitario como el nuestro. Cada vez hay menos espacio para hacer señalamientos, para criticar. Es un poco más difícil cada vez el hacer ejercicio. Te quiero decir de que nosotros defensores de derechos humanos estamos claros que los comunicadores, los periodistas son aliados poderosísimos en la defensa de los derechos humanos. Entonces, las dictaduras o las nacientes dictadoras o personas con actitudes dictatoriales ven al comunicador como un enemigo. Entonces, es lo primero que comienzan, o la libre prensa, la libertad de expresión la ven como algo peligroso. Entonces comienzan a través de mecanismos sutiles, comienzan a desmontar, a coartar la libertad de prensa, pues tenemos entendido que eso está sucediendo. ¿Ven? Ok, te corto aquí, Pablo, te corto aquí y después el complemento para escuchar también brevemente a los panelistas aquí en función de sus primeras exposiciones. Isaías Barahona. Gracias. Voy a ser más preciso con el término de adecuar, porque aparentemente no llegó hasta donde tenía que llegar. Cuando digo adecuar, estoy hablando de hacer ajustes en una política, de hacer ajustes internos, incluso haciendo todo lo que haya que hacer en el país para asegurar. Ahora, ¿cuál es la referencia del ajuste? No es Nicaragua. Nicaragua es el sujeto que está cambiando. La referencia son los objetivos nacionales de Honduras. O sea, ¿cuál es el objetivo del pueblo hondureño? ¿Cuáles son los objetivos institucionales? ¿Cuáles son esos principios como república, como democracia, que Honduras está dispuesta a mantener, a seguir teniendo como la base de su convivencia interna e internacional? O sea, el ajuste es a eso, no es un ajuste para aplaudir lo que pasa en cualquier otro país del mundo, mucho menos en lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, en Honduras tenemos un problema para ese ajuste, y el problema es que los objetivos del pueblo efectivamente no son los mismos objetivos del gobierno. El gobierno nos dice, yo quiero llevar a Honduras en la dirección del socialismo del siglo XXI, y el pueblo hondureño no está conforme con esa propuesta. O sea, tenemos un problema que resolver. Por ejemplo, el gobierno tiene, y lo ha manifestado con hechos, tiene una política en la que rechaza la extradición, por ejemplo. La rechaza completamente. Si le preguntamos al pueblo hondureño, el pueblo hondureño va a decir en masa, sí queremos la extradición. O sea, ahí hay una diferencia. Esa diferencia va a producir una discordia probablemente en cualquier tipo de ajuste que el gobierno pretenda hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno va a ajustar su política exterior a su interés, no al interés del pueblo hondureño, porque no coinciden en este momento. O sea, hay un tema interno que debemos resolver. Usted lo dijo al principio, los países, Nicaragua acepta, o sea, el pueblo nicaragüense está aceptando lo que le propone el gobierno porque quiere aceptarlo, porque de repente no tiene alternativa para cambiarlo. No es lo mismo en Honduras, estoy seguro que no es lo mismo. Usted mismo lo ha dicho aquí. Yo no admito, yo votaría en contra de esa posición. Ya eso es contrario probablemente a lo que en el gobierno se quisiera hacer, porque es posible que el gobierno actual de Honduras pretendería de alguna forma congraciarse con el gobierno de Nicaragua porque pertenece al mismo club de la izquierda, porque pertenece a la misma idea de revolución, a la misma idea de refundación. Entonces, esa diferencia nos va a crear un conflicto aquí que requiere un ajuste. Las instituciones políticas del Estado de Honduras tendremos que hacer los ajustes también reales. Las instituciones privadas, públicas, tienen que ajustarse a la necesidad de los intereses de Honduras, no necesariamente a lo que Nicaragua quiere. Nicaragua puede hacer lo que quiera, es un Estado libre, soberano. Honduras no va a tener el poder para hacer que cambie en su propia política interna y exterior, pero sí puede Honduras ajustar su política para preservar sus intereses y para preservar sus objetivos y para lograr de verdad
que Honduras camine siempre dentro del contexto de una democracia y de una república, aunque no sea perfecta. Pero ese es el comienzo, es la ruta para perfeccionarla. Si nosotros admitimos que en Honduras el gobierno nos puede imponer cosas como las que están pasando en Nicaragua, que los derechos de las personas son limitados, que las garantías constitucionales son limitadas, que la libertad de expresión es limitada, que podemos utilizar los recursos de fuerza a nuestro gusto, que podemos decidir que aquí los colectivos, que podría ser el paralelo de esos voluntarios policías, también pueden hacer lo que quieran, entonces estaríamos admitiendo como pueblo que el gobierno actual o cualquiera puede imponernos su propia voluntad. Y ese no es el caso. O sea, no hay que confundir y hay que dejarle claro siempre al pueblo hondureño que el dueño del Estado de Honduras no es el gobierno, es el pueblo. Los gobiernos son servidores del pueblo hondureño. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, el principal es la Constitución de la República. Por eso es que esta reforma en Nicaragua debe preocupar a cualquiera que la esté viendo, porque si un gobierno se atreve a reformas como las que estamos viendo aquí, le está diciendo al resto del mundo, a mí no me importa lo que piense el pueblo. Y si aquí aceptamos una postura como esa, hombre, nos van a imponer lo que quieran también. Y no solo la idea del que esté gobernando aquí, porque además de eso, el gobierno actual, los gobiernos de izquierda, están matriculados en una estrategia internacional que se llama Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, que tiene una intención que no tiene nada que ver con los intereses de Honduras. Ok, Germán Espinal y Omar García, al igual que el general Barahona, son hombres pluralistas, con una variedad de relaciones en partidos políticos, en gremios, en agrupaciones sociales. Y de profunda amistad. Y de profunda amistad, de izquierda y de derecha. Mi pregunta para ustedes va. ¿Creen que aquí Xiomara, Mel y la gente que tiene el control político del país y que más influye ideológicamente en la familia presidencial tenga como referente democrático o como modelo para suplantar el modelo con todas sus debilidades que tiene Honduras, tenga como referencia a Nicaragua? ¿Creen ustedes que lo que está haciendo Ortega en este momento sea el pensamiento de Xiomara y de Mel en este momento y del grupo más duro ideológicamente del Partido Libre? ¿Qué piensan? Después de la pausa, por favor, Germán Espinal, Omar García, que termine usted, ¿qué quería decir? Inmediato. Ellos quisieran tener el poder que tiene Daniel Ortega aquí, para hacer lo mismo. Ok, vamos a... Y han trabajado para construirlo. Vamos a esperar unos segunditos, lo que dura la pausa comercial, para escuchar el criterio de Germán Espinal y de Omar García. Gustavo León escribe: la reforma violenta el protocolo de Tegucigalpa del 91, específicamente del artículo 3. Con esto Nicaragua se separa del plano democrático y republicano y la reforma es susceptible de ser cuestionada bajo la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que admite reclamos por violación de sus Estados miembros a los instrumentos del SICA. Considero que los gobiernos de izquierda adoptan todas las estrategias que les garanticen poder y estabilidad en el mando y de hecho aquí en Honduras ya van dando pasos hacia esa ruta. Nada, aquí vamos a sacar esos zurdos, pobre de los mucos. Tengo muchos amigos, ellos trabajan aquí de comercio, dice Ismael Ochoa. La influencia de Nicaragua es ninguna. Es un país que no se mete en los asuntos de los demás vecinos, sin embargo, es refugio de grandes pícaros. Opina ese televidente. Alan Bernardes preguntaría, ¿qué tanto influye? Muchísimo. Envalentona a quienes ya lo piensan pero no lo concretan. Las dictaduras son como una enfermedad silenciosa cuyo diagnóstico tardío en la mayoría de casos es fatal. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Permítame que lea este mensaje de Gustavo León Gómez. ¿Qué dice Gustavo León Gómez? Dice el abogado: la reforma violenta el protocolo de Tegucigalpa de 1991, específicamente el artículo 3. Con esto Nicaragua se separa del plano democrático y republicano y la reforma es susceptible de ser cuestionada bajo la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que admite reclamos por violación de sus Estados miembros a los instrumentos del SICA. Permítame, lo voy a leer yo también para internalizarlo y comprenderlo.
Y un aporte de Honduras. Sí, sí, Gustavo León Gómez. La reforma violenta el protocolo de Tegucigalpa de 1991, específicamente el artículo 3. Con esto, Nicaragua se separa del plano democrático y republicano. Y la reforma es susceptible de ser cuestionada bajo la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que admite reclamos por violación de sus Estados miembros a los instrumentos del SICA. ¿Dónde está la sede de la Corte Centroamericana? Nicaragua. En Nicaragua, en Managua. Los van a expulsar. Y se pelean los hondureños por esa beca. Vamos a ver cómo queda esta oportuna y magistral intervención de Gustavo León Gómez, que esta reforma violenta el protocolo de Tegucigalpa de 1991, específicamente el artículo 3, y que con esto Nicaragua se separa del plano democrático y republicano, y la reforma es susceptible de ser cuestionada bajo la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que admite reclamos por violación de sus Estados miembros a los instrumentos del SICA. Vamos a ver si la Corte Centroamericana de Justicia es un elefante blanco o una herramienta centroamericana de administración correcta y democrática de la justicia. Pero bien, a la pregunta que formulaba hace algunos minutos, primero Germán y luego Mar García. Germán. Bueno, comentábamos, Renato, en su pausa, que la convivencia y las relaciones internacionales son más simples de lo que uno pretende explicar teóricamente. En Centroamérica nosotros convivimos con vecinos, amigos, competidores y a veces adversarios fuertes, ¿verdad? Es decir, hay momentos en que hay romances, hay amores, pero hay situaciones que son bastante difíciles para cualquier periodo de gobierno, ya sea de una tendencia progresista, medianamente democrática, tanto en Honduras o reformista. Yo recuerdo aquí en Suyapa, Renato, una feria de ganaderos, cuando echándose buenos tragos, Somoza y Ubaldo López le dijo, mire compadre, si usted no hace reforma, los andinistas lo van a votar y aquí lo voy a recibir y vamos a seguir. Y bueno, fue una discusión muy fuerte, la prensa, no sé si usted era todavía ya en esa época, muy fuerte, ¿verdad? Pienso en esto para entender también cómo el problema de El Salvador, por ejemplo. Bukele fue un hombre formado en la migración palestina que se fajó en la vida política, comercial y económica de El Salvador. No le huyeron a la realidad de El Salvador, esa migración palestina. Y él viene primero identificándose y haciendo poder con el Frente Farabundo Martí, que se desmorona por distintas razones, que no son el tema de este momento, pero hoy en este día se ha convertido como el hegemón en reordenando, readecuando su correlación de fuerzas en El Salvador, y aquí los alcaldes casi lo han proclamado el deseo de que sea presidente de Honduras. Y alcaldes de derecha, el de Choluteca, Quintín, los otros, a pedirle allá que no es bueno eso, mire, ponernos los hondureños como pedidores. Bueno, pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque en la frontera hay ejemplos, hay modelos. Hay 50.000, 60.000 hondureños que trabajan allá al otro lado y les pagan y tienen seguro social y a veces los tratan mejor que aquí en Honduras. No les definimos la propiedad, no les definimos correctamente su condición de salvadoreño en Honduras, a pesar de que han firmado los tratados de paz. Y ahí también, si hay un problema de salud, al hospital ¿El Salvador? de El Salvador. Si no hay empleo, si se quieren ir para Estados Unidos a buscar una familia que les ayude allá. Entonces hay una relación pragmática que se vuelve un modelo influyente, no ideológico, sino pragmático. Y lo mismo vamos con Nicaragua. Que las carencias de nuestro pueblo vuelven vulnerable a Honduras. Exactamente. No ahora, ahora vamos con Nicaragua. Germán, ¿usted cree que Mel y Xiomara, o Xiomara y Mel, estén viendo ese modelo de Nicaragua como, por supuesto, como una él es un opción para empresario, Honduras? un hombre rico, viene de las descendencias de las estirpes peninsulares. No viene de otra cosa. ¿Se atrevería Mel? No es que yo no voy a hablar por él. Yo entiendo, porque las condiciones en este momento para comenzar en el Congreso no le favorecen a nada al Partido Libre para hacer lo que está haciendo Ortega, que tiene prácticamente el dominio hay una correlación de su de fuerza que es la que va a definir el rumbo que va a marcar Honduras. Pero quiero decirle, por ejemplo, esas cosas pragmáticas.
Vaya, a mí me tocó negociar con Suecia la carretera Tegucigalpa hasta allá a Costa Rica. Nicaragua la hizo. Y uno pasa por las manos y le dicen, mire, tome una foto si encuentra un bache al otro lado. Porque en Honduras se volaron la plata. Apenas un puentecito se hizo ahí por donde está la prisión. Y lo demás, la corrupción se lo llevó. Y los nicaragüenses hicieron su carretera. Y tienen su carretera bien hecha. No lo digo yo porque yo no soy vocero, no soy embajador de Nicaragua. Tengo simpatías históricas. Pero lo que le quiero decir, sus hospitales fueron capaces de enfrentar la pandemia. Y ni un estudiante de primaria, secundaria y de colegio y universidad faltó a las clases durante la pandemia. Pudieron enfrentarlo. ¿Por qué? Porque crearon un sistema, nosotros no hicimos lo adecuado. Okay. Los escolares van, los hondureños van a buscar la comida jalapa al otro lado. Solo hago una pausa porque yo se los dije al comienzo del programa que estaba percibiendo que algunos comentarios justifican lo de Nicaragua, sin decirlo así de manera abierta, dicen por la corrupción del bipartidismo. Bueno, por supuesto. Como queriendo decir, no importa, si es para combatir la corrupción, no importa el modelo de Nicaragua. Pero, ¿quién les dice que ese modelo de Ortega está cimentado en la corrupción también? ¿Cómo entendería yo que los hijos de Ortega son los dueños de los canales principales de la televisión nicaragüense o las gasolineras? La corrupción es el flagelo que amenaza a la democracia en todo Centroamérica. Pero no para justificar un modelo democrático que conculque libertades y donde yo me convierta en el hegemón. ¿Qué piensa Omar García? Bueno, en mis análisis acá, pienso que en Nicaragua, para trasladarlo a Honduras, se están dando dos cosas. Una de ellas es que hay un geronte gobierno. Un geronte gobierno es aquella forma de gobierno de personas de la tercera edad que están prontos a presentarse ante Dios, siguiendo el camino de toda persona que se va a morir. Y lo que estamos viendo son decisiones tratando de dejar algo que dará continuidad a lo que han estado haciendo. Protegida la familia. Protegida la familia, pero hay algo. Históricamente, usted mencionó a Somoza, ¿no? Sí. Pero Somoza Bailey era también hijo de otro dictador. ¿Verdad? Que hay una tradición. Hay una tradición en Nicaragua de aceptar, bien sea dictadores de derecha, autoproclamados de derecha, pero que son empobrecedores, y dictadores autoproclamados de izquierda, pero que son empobrecedores. Dos cosas, en Nicaragua sí puede suceder este avance porque el pueblo lo acepta, han logrado manejar dos cosas. Manejan en la parte de seguridad, el índice de criminalidad, 10 muertos por cada 100.000 habitantes, en Honduras son 34. No, 26 dice la policía actualmente. Bueno, 34, si es así ha bajado, excelente. Pero aún así son 26 y eso se sale de la norma toda latinoamericana, que esperamos que continúe. Que por cierto, es necesario, y me permite, ¿verdad? Porque no quiero salirme, pero me parece oprobioso y un poco ingenuo y a la vez insensible que un ministro esté llamando a tomarse las calles cuando tenemos policías militares muriendo en el cumplimiento del deber, protegiendo las calles. Como lo que sucedió esta semana. ¿Es repudiable eso? Eso es repudiable y a mí no me parece que alguien que se fue designado como representante de este gobierno tire a la basura lo que es precisamente la vida de nuestros policías militares luchando contra el crimen. Eso es incorrecto y no podemos hablar de que las calles son nuestras. Quienes están haciendo eso son los policías militares y la policía enfrentando al crimen organizado, a las maras. Entonces no tratemos de invisibilizar eso. Y lo otro, lo que es la seguridad alimentaria. Cuando usted tiene esas dos cosas, por eso el pueblo nicaragüense, pues habrá que esperar, ¿no? Hay que esperar. Estos ancianos están esperando que su hijo quede, ¿verdad? Que por cierto, él es el asesor presidencial en Nicaragua, algo parecido acá. Laureano. Sí, Laureano Ortega Murillo. Tiene ese cargo, muy interesante. Habría que ver si le pagan o no le pagan. ¿Y era asesor aquí en Honduras? Sí. ¿De quién? Sí. ¿Era asesor? Sí, Laureano. Sí, ¿Asesor de quién? Por supuesto. Averígüenle. ¿Del gobierno? Averígüenle. ¿De este gobierno? Sí, del anterior. Averígüenle. Bueno, ¿por si qué es que no mira usted la relación. ¿Por qué cree que se fueron para allá? Por es favor. que, Germán, Eran buenos amigos, Germán, doctor. aquí no hemos diferenciado Sí, que hay dictadores de derecha
o aprendices de dictadores de derecha. Eso es lo bregado. Y hay dictadores de izquierda. Sí. Es que aquí estamos contra la dictadura y todo hay con lo toda que conculca hay toda libertades una escuela. y Entonces, democracia. Entonces, viniendo acá. Terminemos, Omar, por sí. cuestión de tiempo. No, pero por eso quiero decir, aquí todavía no se puede hacer eso si se empieza a... Se puede empezar a desmontar, que eso es diferente. Pero hay una situación, la lucha para poder lograr la seguridad integral en toda su dimensión, y también tenemos que estar observando la alimentación. Aquí no nos perdamos. Mientras estamos viendo el informe de la CEPAL ahorita, donde está colocando a Honduras en el aumento de la pobreza, yo no sé, extrañamente los informes del gobierno de Honduras dice que es más. A mí me llamó la atención eso en ese informe, y también igual con México. Entonces, si la CEPAL dice que hay menos pobres, porque nosotros decimos que hay más pobres. Tenemos que, oficialmente hablando. Ok. Para pedir, viejo. Para pedir. Yo le miré un impulso a ustedes de decir algo en 30 segundos, pero permítame, porque no quiero que se quede sin despedir Pablo Cuevas. Pablo, tengo un minuto apenas, así que me hubiese gustado tener más tiempo para escuchar tu comentario. ¿Con qué percepción queda después de este programa, en esa buena relación que ustedes, los migrantes, tú exiliado, tienen entre nicaragüenses y hondureños en los Estados Unidos y específicamente en la Florida? Adelante, Pablo. Mira, el gobierno de Daniel Ortega tuvo que comenzar a desmontar el sistema democrático que cuando llegó al poder. Creo que eso está sucediendo en Honduras. O sea, no quiere decir de que ya en días desmontó el sistema democrático. Creo que esto está sucediendo en Honduras. Un amigo de tu panel, Germán, comentaba sobre la situación de la pandemia. En Nicaragua hay decenas de médicos en el exilio, ¿verdad? Decenas de médicos en el exilio porque cuestionaron las cifras oficiales. Murieron miles de personas y esas cifras por el mal manejo de la pandemia, y esas cifras fueron escondidas por el gobierno. Prohibió a los comunicadores hacer investigaciones y mencionar hechos reales. Estoy seguro que Honduras está en ese mismo camino. Yo quiero, como funcionario de derechos humanos, quiero alertar a la población a que vea el paso a paso cómo Daniel Ortega llegó hasta este momento, ¿verdad? Comenzó comprando, primero compró a la empresa privada y los hizo sus aliados, compró a una parte de la iglesia católica y los hizo sus aliados, compró a buena parte del liderazgo de la iglesia evangélica y los hizo sus aliados. De ahí ya no los necesitó y comenzó a perseguirlos, ¿verdad? Entonces eso creo que está sucediendo allá. Lo que pasa es que a veces la gente no dimensiona hechos de esta naturaleza, y no es que yo sea de izquierda o de derecha, yo estoy señalando hechos y alertando a la población y a la clase política que lo que está sucediendo allá hace años comenzó en nuestro país y evolucionó hasta donde estamos en este momento. Lo que pasa es que a veces por situaciones de información, por tiempo, por espacio, los periodistas no pueden dimensionar al monstruo en su totalidad, ¿verdad? Ojo, diría este funcionario, están en riesgo. Seguramente, si esto sigue, en unos años, un panel como este será una utopía. Hay que cuidar la democracia con sus debilidades, con sus errores, pero por lo menos pueden hacer cambios que no podemos hacer en nuestro país, consecuencia de que tenemos una dictadura que está sumamente fortalecida, diría yo. Pablo, te agradezco y espero que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Frente a Frente. Que estés bien y tu familia también. Saludos de este panel, saludos del pueblo hondureño. La pausa. Juan Carlos Segovia escribe: no toleraremos gobiernos similares al de Nicaragua. Solo el pueblo salva al pueblo. A Honduras nadie le pondrá un bozal, nadie. Que no se equivoquen los que coquetean con regímenes similares al nicaragüense. Honduras no es Nicaragua.